Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Segunda parte. 6. Clase, productores directos e impasse de la modernización. Hasta aquí he empleado términos genéricos como el pueblo y lo social, que son a la vez claros términos de clase en el discurso político chino por 3 razones. La primera es que sus referencias reales y su significación simbólica se derivan históricamente de la Revolución China, cuya naturaleza era a la vez nacional y clasista de liberación. En segundo lugar, si bien creó una ciudadanía común, la revolución tuvo como base fundamental a las clases trabajadoras, de las que derivó su fuerza y que constituyeron el cimiento de la autoidentidad que elaboró, la alianza obrero-campesina. En tercer lugar, debido al desarrollo desigual condicionado por el capitalismo global, las naciones oprimidas, en especial las revolucionarias, adoptan necesariamente una posición de clase. El pasaje con el que se inicia un artículo escrito por Mao en 1927 es un clásico en lo que se refiere a la formulación de la estrategia revolucionaria. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Esta es la pregunta fundamental de la revolución. Mao continúa delineando las identificaciones y relaciones de clase de la sociedad china en el contexto inmediato de la gran movilización revolucionaria de 1924 al 27 en el país. Esa primicia de la antítesis amigo-enemigo es un sine qua non político en el concepto de un pueblo oprimido que se insurrecciona, y ha quedado tipificado en el nosotros el pueblo, declarado en las guerras y luchas por la democracia. Posteriormente, en vísperas de la fundación de la República Democrática, Mao especificó la estructura de clases y las bases del nuevo régimen. ¿Quién es el pueblo? En la actual etapa de China, es la clase trabajadora, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional. En el vocabulario comunista chino, como en el de las repúblicas populares de Europa Oriental, el pueblo apuntaba a un estilo de política de frente popular, más amplio que el modelo soviético de revolución y dictadura del proletariado. Las clases, las relaciones entre ellas y su construcción y destrucción ideológicas han sufrido un cambio monumental en China desde alrededor de 1949, debido a una secuencia de trastornos y transformaciones socioeconómicos y políticos. La reforma económica en particular ha supuesto la restauración de ciertas clases y relaciones sociales prerevolucionarias, así como la creación de otras nuevas en respuesta a la integración en el capitalismo global. Por ejemplo, el surgimiento de una burguesía burocrática en las filas del partido. Capítulo 3. Sin embargo, como ya se ha señalado, las identidades de clase no se pueden atar a la producción o a la distribución, sino que también se forman y transforman en el curso de procesos políticos, ideológicos y culturales. La clase no es una categoría positivista relativa a la estratificación sociológica, y la conciencia de clase solo se desarrolla mediante una intensificación de la política. El lenguaje en buena medida abandonado de las clases y el pueblo en el discurso público de un régimen de reforma que ha denunciado la ideología no es, irónicamente, sino una señal de la severidad de la explotación de clase y la polarización social. La degradación de los trabajadores, los campesinos y la gente común, que eran glorificados en la tradición socialista, es demasiado amenazadora para un Estado nominalmente comunista. El hecho de que esos dos conceptos han aparecido y desaparecido paralelamente a lo largo de la historia de la República Popular China es una confirmación de que aluden a lo mismo. En la estructura social reformada resulta sumamente notable el drástico decrecimiento de la clase trabajadora del sector estatal, causado por la desindustrialización en el cinturón de óxido de los antiguos centros industriales y, en especial, por la privatización de las empresas productoras de Estado.
Paralelamente, se ha desarrollado una nueva clase trabajadora del sector privado gracias a la industrialización del Cinturón del Sol en la zona costera del sur del país. Los catalizadores de estos cambios en el contrato social son la abarcadora mercantilización del trabajo, la informalización y el trabajo eventual, seguidos por la pérdida de la seguridad en el empleo y las prestaciones adicionales de que disponían los trabajadores. Entre 1991 y 2006, la fuerza de trabajo urbana de China aumentó en 260 millones de personas, un 85% de las cuales eran migrantes de las áreas rurales. Se estima que entre 120 y 150 millones de trabajadores, casi 2/3 de la fuerza de trabajo industrial y 1/3 de la del sector de servicios, trabajaban jornadas muy prolongadas por una paga reducida y carecían de un estatus formal en las ciudades. Dagong, que significa literalmente vender el trabajo, es como describe su vida laboral. Junto a los trabajadores despedidos de las empresas productoras estatales, engrosaron los rangos de los 270 millones de chinos a los que se conoce como trabajadores temporales o el mayor precariado del mundo. Notable también es el crecimiento mundial de la feminización del proletariado como parte de la continua destrucción de la producción rural no comercializada o menos comercializada. El capital ahora tuvo acceso al suministro de mano de obra más barato del mundo. Para empeorar las cosas, el derrumbe del comunismo, de golpe en el antiguo bloque soviético y gradualmente en China, sumó unos 2.000 millones de personas a la fuerza de trabajo asalariada global. De esta manera, China le ha brindado una ayuda crucial al capitalismo global, al convertirse en una vasta y muy necesaria salida para el excedente de capital de este último, y al transformar al propio Estado chino en un actor que se atiene a las normas cuyo estricto cumplimiento se exige en el mercado mundial. Mientras tanto, el auge de una clase media en China, vagamente definida, ha conllevado el declive de la clase obrera industrial tradicionalmente protegida. Los trabajadores estatales pertenecían a una especie de clase media socialista y a la semi-proletarización de los migrantes procedentes del campo. Este proceso supone también una sensible disminución de la solidaridad o del compromiso público con la liberación de clase y la igualdad social. Por otro lado, a los actuales y futuros miembros de jóvenes de las capas de ingresos medios les resulta cada vez más difícil encontrar viviendas al alcance de sus bolsillos y un empleo estable. Los trabajadores de cuello blanco de los sectores con un alto componente tecnológico también han sentido los ramalazos de las crisis financieras globales. Además, dado los obvios límites ecológicos, para no hablar de otros, resulta seriamente cuestionable que China pueda alcanzar nunca una media social, con una estructura de ingresos que responda a la imagen tradicional de una familia propietaria de una casa y un auto. En última instancia, ¿no sería moralmente más deseable y desde el punto de vista del desarrollo más factible una sociedad nivelada? Conceptualmente, al igual que la retórica de la clase media parece miope o fruto de un mero deseo, una clase media apolítica y por lo general dependiente hace más confusa la noción misma de clase, un concepto con una gran carga política. Se necesita un discurso más crítico que renuncie a pretensiones y quimeras. Si bien el de la clase media es un concepto cosmopolita en una sociedad todavía sustancialmente rural, aún existen en China entre 600 y 700 millones de lo que en términos gruesos se puede calificar de campesinos. Ello no significa que la rediferenciación de clases sea insignificante ni que los nuevos ricos no sean poderosos en el campo chino. El concepto de campesinado debe también analizarse en su composición clasista. Agricultores pequeños y grandes, productores de mercancías a pequeña escala, trabajadores rurales sin tierras, arrendatarios u obreros agrícolas, etc. Las divisiones por nivel y fuente de ingresos son, sin duda, indicativas. No obstante, términos generales como campesinos o agricultores sigue siendo útiles, ya que identifica sobre todo a los pequeños productores agrícolas, y así, empleados representan una categoría de clase.
No obstante, en una economía política en transición, esta es una categoría dúctil. Aunque más del 50% de la población china es ahora urbana, una gran parte de ella no está asentada en las ciudades. Muchos son residentes temporales que regresan al campo para trabajar la tierra en épocas de cosecha y otras en que se necesita mucha mano de obra en la agricultura. De igual manera, entre quienes siguen residiendo en áreas rurales, algunos ya no se dedican a la agricultura, sino que, por ejemplo, trabajan en fábricas locales y ocasionalmente se suman a la migración. No siempre queda claro si las referencias a los campesinos se emplea en un sentido estrecho o amplio, dado que el término se conoce con una fenomenal población flotante que es vigorosamente móvil, aunque no exactamente carente de raíces. Para simplificar y sin invocar una elaboración teórica, uso los términos campesinos y campesinado cuando está involucrada la clase, y agricultores como una mera identidad ocupacional que engloba también a personas que elaboran en ramas del sector agrícola que no son o no son solamente el cultivo de la tierra, tales como la silvicultura, la ganadería y el procesamiento de alimentos. Una variable que interviene con fuerza en este aspecto son los circuitos globalizados de producción, comercio y financiamiento. No hay duda de que la cuestión agraria es ineludiblemente global en una era del capital que ha subordinado al campo a la ciudad, las naciones campesinas a las industriales y Oriente a Occidente, como se describiera en el Manifiesto Comunista. Pero los proyectos socialistas bloquearon a gran escala durante varias décadas esas tendencias en Eurasia y en algunas otras zonas del mundo hasta que se derrumbaron de una u otra forma para permitir la anexión al mercado mundial, como ocurre cada vez más en China. No obstante, la integración global es un proceso dual de expansión capitalista y resistencia anticapitalista. La dinámica movilización de los sin tierra en Brasil, México o la India es un ejemplo de ello. El movimiento campesino global de la Vía Campesina es otro. La construcción de redes antiglobalizadoras en los foros sociales mundiales y del tercer mundo es un tercero. Según las perspectivas plebeyas de Goran Thirborn, aun cuando América Latina es la única región del mundo donde el socialismo aparece actualmente en la agenda, sus bases sociales populares y diversas anticipan futuras transformaciones que estarían a cargo de un sujeto pluralmente constituido. La clase se convierte en una brújula que orienta hacia las clases del pueblo, los explotados, los oprimidos y los subordinados en toda su diversidad. Y la alianza de clase en algo más que una identidad única a llenar con conciencia proletaria. Esta es una posición polémica en un debate en curso en el seno de la izquierda, pero una observación más interesante de Thirborn es que, más allá de América Latina, para que una nueva izquierda tenga una verdadera significación global, deberá descubrir raíces más profundas en Asia. A pesar de la existencia de una agricultura familiar tecnológicamente avanzada en el norte y de las afirmaciones de que la figura del campesino se ha desvanecido en todo el mundo, la idea de que la modernidad global implica la muerte del campesinado histórica global, lo que nos separa para siempre del mundo del pasado, no resulta convincente. Desde el punto de vista del sur, el concepto de campesinado no es meramente un gran, aunque decreciente, residuo de épocas históricas y modos de producción anteriores. Es necesario rechazar las nociones heredadas del campesinado como un anacronismo o como atrasado en términos materiales, culturales o políticos. Y ello no solo porque la agricultura a pequeña escala sigue siendo el elemento primordial en las vidas de casi la mitad de la humanidad, unos 3.000 millones de personas, sino también porque el fenómeno no es puramente económico y sociológico, sino que tiene importantes ramificaciones políticas. El campesino atrasado y dependiente de las narrativas liberales chinas que menosprecian toda una historia de agenda revolucionaria campesina ha sido y puede seguir siendo un concepto de clase con fuertes matices políticos para los movimientos y el poder en las regiones o la nación. Un caso muy relevante y también el de mayores proporciones
es la socialización revolucionaria triunfante de la China rural mediante las sucesivas revoluciones de la nueva democracia y socialista antes y después de 1949. Especialmente notable es el hecho de que los movimientos cooperativos y comunales de la década de 1950 se realizaron en buena medida sobre una base voluntaria, sin la violencia ni los masivos sabotajes que caracterizaron la colectivización soviética. Ello es atribuible a que los campesinos ya habían participado en la revolución agraria precedente, aun si los comunistas estaban agudamente conscientes de que era necesario seguir educando al campesinado, incluidos los numerosos elementos campesinos, en sus propias filas, a fin de lograr una agricultura socializada. Como la cuestión agraria ocupó un lugar central en el programa comunista casi desde el inicio, un resultado de importancia fue la formación de un nuevo sujeto histórico rural. Colectivamente en su reciente alianza histórica y ahora en su alianza constitucional con la clase obrera de la República Popular China, el campesinado no puede considerarse precapitalista, sino que más bien es postcapitalista en su identificación subjetiva y posicionamiento objetivo. Por tanto, una singularidad de la trayectoria de China en el siglo XX es la paradoja de una revolución campesina victoriosa que apunta a una transformación política de las categorías agrarias tradicionales. Esta transformación, junto al surgimiento de una nueva agencia rural, fue tan profunda que ni siquiera la abarcadora descolectivización comenzada a finales de la década de 1970 pudo echarlo todo por tierra. Como parte de la descolonización se introdujo el sistema de contrato familiar en sustitución de las comunas del pueblo. Ello condujo a una crisis triple, Shannong-Wenji, que alcanzó su clímax en la década de 1990. La crisis de la agricultura, la tierra, la producción, la comercialización, la de los campesinos, desplazamiento y disparidad entre los ingresos urbanos y rurales, y la de las aldeas, pobreza, destrucción y desplome de la infraestructura pública. Como el nivel colectivo de gestión de dos niveles, diseñado a inicio de la década de 1980 para mitigar las vulnerabilidades de la pequeña producción, se desplomó en la mayoría de los lugares. Las familias quedaron libradas a su suerte. Más tarde se generalizó también la apropiación ilegal de tierras, lo que hizo que la presión a favor de la privatización de la tierra pareciera racional. Como telón de fondo, el blanco del capital en busca de una solución espacial son ahora, precisamente, la tierra colectiva y los campesinos restantes, a quienes se aspira a expulsar del campo para sostener la oferta de trabajo extraordinariamente barato. La paradoja inmediata reside en que los bajos salarios dependen del funcionamiento de la tierra como red de seguridad para los trabajadores migrantes. En otras palabras, el derecho a la tierra representa una gran parte del costo de la reproducción del trabajo en China y es lo que explica en última instancia la ventaja comparativa del país en el mercado del trabajo global. Hasta el momento, el sector agrícola de China no ha sido conquistado por las relaciones capitalistas de producción, pero es evidente que forma parte de ese orden global y que está a la defensiva. Definir a los productores directos, una categoría más amplia que la de los productores rurales, en el lenguaje de las clases constituye un reto conceptual. En ese concepto marxiano apunta a una relación de producción en la que el trabajo y las condiciones que requiere forman una unidad natural. De ahí que, si se toma literalmente, excluye al proletario que trabaja por un salario e incluye al campesino tradicional, pero si se considera que se trata de una categoría tanto descriptiva como prescriptiva, como ocurre en la obra de Marx, el productor directo sería un miembro de un colectivo libre o un pequeño propietario independiente. En ambos casos, tiene un acceso directo a sus medios de producción y a los frutos de dicha producción, y su trabajo no es una mercancía explotable en el mercado. Los procesos productivos y de circulación en los que participan directamente no son dictados ni por el poder del capital en busca de lucro ni por el poder de una burocracia en busca de renta. Esos procesos son, en primer lugar, de valor de uso, expresado localmente por el trabajo y coordinadamente entre distintas localidades.
Esa realidad siempre está presente en distintas formas en el capitalismo y se encuentra tanto en los márgenes pobres y dejados de la mano del sistema como en resquicios de sus centros. Las redes locales de una economía solidaria verde e informal, constituidas por un trabajo voluntario pagado o recompensado mediante intercambios no monetarios, como vales por tiempo o valor que se puede cambiar en cooperativas, no son escasas en Europa y América del Norte, pero especialmente dignas de mención son las economías en transición parcialmente autónomas que desconfían de la penetración del capital. Es muy probable que la identidad del productor directo en diferentes situaciones sea fluida y se mezcle con otras identidades de empleo formal o informal y muchas formas de trabajo. Se suele asumir en ocasiones para crear confusión que los productores directos son los pequeños campesinos y se les analiza en la categoría de la clase de la pequeña burguesía. Resulta notable que a pesar de que la base social de la Liga Comunista y la Revolución de 1848 no estuviera mayoritariamente constituida por trabajadores fabriles, sino por artesanos independientes y trabajadores calificados pertenecientes a los gremios manufactureros, Marx subestimó radicalmente los papeles sociológicos y políticos de los pequeños productores. Tampoco le presta mucha atención a la agenda histórica que anticipaba para ellos el pensamiento intelectual previo a la revolución industrial, desde el igualitarismo radical y la soberanía popular de Rousseau, enraizada en la libertad de una ciudadanía plebeya, hasta el sentido común del derecho revolucionario de los pobres, formulado por Thomas Paine. Las acerbas polémicas de Marx contra un socialismo filisteo y reaccionario, un socialismo pequeño burgués, un socialismo feudal, un socialismo real, etc., en parte eco del pasado y en parte amenaza para el futuro, produjeron un impacto científico duradero en la tradición marxista de contar exclusivamente con la clase obrera industrial para transformar el capitalismo. Marx no atacó a las asociaciones descentralizadas de trabajo ni a las cooperativas por las que abogaban los anarquistas y los seguidores de Proudhon. Subrayó, además, que para que los trabajadores pudieran triunfar debían trabajar con los campesinos y transformarlos, pero las condiciones que establecía eran las de un poder estatal proletario y una producción moderna socializada. En su desprecio por la idiotez rural, Marx consideraba a los campesinos en general seres obsoletos y prepolíticos, en espera de la destrucción capitalista o la transformación socialista. Después de todo, la energía revolucionaria de los subalternos de las periferias no estaba aún en el horizonte de su época. Es ahí donde se debe apreciar la singularidad de la revolución comunista china. Esa revolución trascendió la ley marxiana de la proletarización industrial al incluir en sí a los campesinos pobres y medios y convertirlos en constructores orgánicos del nuevo orden social. En diversas formaciones sociales, algunas de las cuales incluyen múltiples modos de producción, la pequeña burguesía y los productores directos se solapan, pero no son idénticos desde el punto de vista conceptual. Las complejidades postindustriales de conceptualizar a la pequeña burguesía son notorias, entre ellas establecer las diferencias entre los pequeños propietarios productores tradicionales y los nuevos profesionales de la ciencia y la tecnología y su burocratización. La cuestión de si los asalariados que desempeñan un trabajo intelectual deben considerarse un elemento de la clase obrera, o la de cómo pueden calcularse los valores del trabajo abstracto en términos de tiempo de trabajo. Pero parte de esas complejidades, la categoría pequeña burguesía es definitivamente más restringida que la concepción potencialmente omniclusiva de productores directos. Estos últimos podrían ser los protagonistas fundamentales en la nueva historia de un ecosocialismo. De hecho, la pregunta sobre el futuro de los productores directos podría ser la pregunta acerca del futuro del socialismo, y es realista plantearla para tratar de responder al desafío último de nuestros tiempos y su alarmante impasse desarrollista: la contaminación de las tierras y las aguas, la crisis alimentaria y energética,
la decadencia rural y los barrios marginales urbanos, las industrias tóxicas y las tecnologías agresivas, el agotamiento de los recursos y el calentamiento global, y en los terrenos sociológico y político, la pobreza, los conflictos y la difícil situación que enfrenta el último campesinado. Quizás solo una civilización diferente, centrada en los productores directos, pueda, con el tiempo, revertir las devastaciones humana y ambiental derivadas del dilema capitalista de un crecimiento insostenible y perpetuas crisis de superproducción. La sobreproducción, además, está acompañada por el problema del sobreconsumo o, para ser más preciso, de una segregación física entre quienes sobreconsumen suntuosamente y quienes viven en un miserable subconsumo. En la perspectiva marxista, el límite de cualquier solución pequeño burguesa resulta obvio. En lo que toca a la productividad, si hay que liberar las fuerzas productivas de los obstáculos de la premodernidad a fin de crear un excedente suficiente para satisfacer las necesidades. ¿Existe un lugar válido para la pequeña producción en la era de una economía moderna altamente socializada? ¿Dónde está el vínculo o la compatibilidad entre lo grande y lo pequeño? En lo que respecta a la identidad política de esa clase intermedia, vagamente definida, ¿puede ella lograr una subjetividad histórica distintiva mediante acciones colectivas en las luchas de clase y sociales? En un comentario sobre el radicalismo pequeño burgués de Robert Unger y su política de empoderamiento, Perry Anderson señala que la heterogeneidad y la ambigüedad estructurales de la pequeña burguesía concurrían contra la posibilidad de considerarla una fuerza que rehiciera el mundo. Se han planteado críticas similares a otras conceptualizaciones orientadas en la misma dirección de modernizar los análisis de clase para incorporar los cambios sociales posteriores a la vida de Marx y reconocer la existencia de fuerzas sociales transformadoras más amplias. Uno de esos intentos es el bloque popular para el logro de una nueva hegemonía. Otro es la multitud, que incluye también la biopolítica y la ciberpolítica contra la renta capitalista. La fórmula discursiva no teorizada del 99% ha sido popularizada por el movimiento Occupy. Estas preocupaciones bien pudieran ser respondidas de manera positiva, al menos en sociedades de menor avance capitalista e inclinaciones más populistas. Marx se centra de modo demasiado exclusivo en la revolución de los obreros europeos, pero su método de estudio de casos específicos sigue siendo consistente. Es sensible a los diferentes preparativos en diferentes lugares para la adopción de diferentes estrategias. Una revolución social radical está atada a condiciones históricas definidas de desarrollo económico. Esas son sus premisas. La equivocación de Bakunin no consiste en su idea acerca de la liberación de todos los esclavos, sino en que la aplica mal cuando ansía que la revolución social europea, cuya base económica es la producción capitalista, se lleve a cabo en el nivel de los pueblos agrícolas y pastores rusos o eslavos. Confunde las tareas políticas en distintos niveles del desarrollo y la voluntad, no las condiciones económicas, son la base de su revolución social. Esto es, los pueblos agrícolas y pastores deben seguir a la clase obrera y sus partidos políticos o ser atraídos por ellos a las luchas que no sean una revolución únicamente proletaria. Cui Shiyuan, quien editó Politics 1997 de Unger, como síntesis política y analítica del proudhonismo, el lassallismo y el marxismo. Describe una alternativa en un Manifiesto Pequeño Burgués, 2005. Defiende la pequeña propiedad con el argumento de que el propósito del socialismo no es perpetuar el estatus de proletarios de los trabajadores, sino desproletarizarlo o enriquecerlos. Junto a los campesinos y otros pequeños productores, los propietarios de los estratos populares pueden alcanzar tanto el dinamismo necesario para el desarrollo como la democracia política y económica en un mercado socialista. Puede que esta versión del socialismo liberal, que compite con las visiones marxista, socialdemócrata y neoliberal en China y el mundo, sea demasiado generosa con la propiedad privada como formación social, pero tiene resonancias locales y tangibles. De modo similar, Philip Huang aplica el concepto de clase media
de forma comprensiva para que incluya tanto a la vieja como a la nueva pequeña burguesía que se ubica entre los capitalistas y el proletariado. En ese caso, si se suman los trabajadores migrantes a quienes les va bien, representarían un 80% de la fuerza de trabajo chino. Además, constituyen no solo una clase media económica, sino también política, que se identifica con el cooperativismo agrario. En estas percepciones, la heterogeneidad de los grupos sociales comprendidos por la pequeña burguesía es un dato histórico positivo, como en el Brasil de Unger o la China de Qi y Wang, así como en los demás países del sur. El concepto de productores directos, que difiere del de pequeña burguesía tradicional y que es más inclusivo que el de una clase media ampliada, ambos transicionales en la perspectiva marxista de la lucha de clases última, puede definirse siguiendo la dialéctica original marxiana de la negación en la evolución de la sociedad hacia un orden superior. Dicho orden exige una esfera socializada que esté libre de un mercado de trabajo explotador, en la cual impere la transparencia no solo de la producción material y cultural, sino también de la extracción y la asignación del excedente, y en la que primen los valores de uso y social. En esa esfera, los productores directos son los precursores del trabajo desalienado, que nutrirá las capacidades individuales, la prosperidad colectiva y la gestión racional. Esto concuerda con elementos fundamentales del marxismo relativos a la superación de las contradicciones entre el capital y el trabajo y entre la propiedad privada y la producción socializada. Si se puede hacer a los productores directos una clase sumamente inclusiva en una política participativa y transformadora, su construcción conceptual y política estaría lejos de una despolitizada retirada de la clase, como en el caso de las revisiones postestructuralistas. João Pedro Stelide, el líder del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, brinda una aclaración acerca del objetivo del movimiento que concuerda con este punto de vista. Se trata de una práctica agraria que transforma a los agricultores en guardianes de la tierra y de una manera diferente de cultivarla, que garantiza un equilibrio ecológico y que la tierra no se vea como una propiedad privada. Esta resistencia a las maquinaciones del sistema estatal para convertir la agricultura en una industria mundial al servicio del lucro es entonces, a no dudar, una política de clase que muestra también una sensibilidad ética, histórica y ecológica. Además, el surgimiento de un movimiento campesino internacional constituye un reto a la noción de un internacionalismo exclusivo de la clase obrera. La comercialización de la agricultura y la destrucción de las vías rurales autónomas a manos del capitalismo es un proyecto global que obliga a una respuesta global. Las masas campesinas del sur demuestran ser capaces de movilizarse políticamente y de adquirir una conciencia política como fuerza clasista transnacional que no lucha solo por el pasado, sino también por el futuro. En China, tras liberarse de la quimera y los límites prácticos de una modernización capitalista, los productores directos rurales ocupan una posición singular y cuentan con una experiencia histórica singular. El hecho de que han experimentado una reforma agraria y una transformación socialista en toda línea, de que siguen compartiendo la tierra incluso después de la descolectivización, de que ya no están inmersos en una producción y una existencia de subsistencia inmóviles o autocontenidas, y de que sus visiones del mundo son moldeadas por los medios masivos de comunicación modernos y las nuevas tecnologías de la información, supone todo un mundo de diferencia. Aun con lo que pueda quedar de sus identidades nutridas por la tradición, reforzadas por el reinicio del cultivo familiar de la tierra, no son pequeños campesinos a la antigua, y su anticapitalismo, bajo la superficie de ambiguas aspiraciones urbanas o la sabiduría del mercado, no es, para decirlo de alguna manera, precapitalista, sino postcapitalista. Con este cuadro de las clases en mente, el resto del capítulo se centrará en la cuestión de si la ideología y la patología del crecimiento, la productividad, el industrialismo y el urbanismo pueden ser cuestionadas. La actual crisis agraria de China solo puede apreciarse adecuadamente en su contexto histórico-político.
Si la revolución comunista china le abrió el camino a la alternativa moderna al capitalismo es, sobre todo, porque cambió de modo fundamental la estructura de clase y las relaciones agrarias. Más allá de las oleadas de colectivización y descolectivización, el principio revolucionario de la tierra para quien la trabaja ha sido fielmente seguido y en la Constitución de la República Popular China está plasmado que la tierra es un bien público cuyos propietarios legales son el Estado y los colectivos. Las familias de agricultores han usufructuado tierras que les han sido entregadas antes de manera colectiva y ahora de nuevo individualmente, por largos periodos de tiempo. Este esquema dual de propiedad, control público y gestión familiar es un factor innovador y decisivo del desarrollo nacional. El programa revolucionario republicano ya había combinado los objetivos de la reforma agraria y la nacionalización para garantizar que los fondos provenientes del valor añadido a la tierra por la construcción industrial o urbana fuera el tesoro del Estado para uso público. Los estudiosos rastrean esta estructura específica aún más atrás, a la tradición imperial de la dualidad del Estado y el propietario, el impuesto y la renta. También encuentran analogías en la separación, muy generalizada durante varios siglos en Yangnan y otras áreas relativamente ricas, entre el llamado derecho de fondo, Tiandiquan o propiedad, de los terratenientes, residentes o no, y el derecho de superficie, Tianminquan, o derecho de uso, detentado por los agricultores. Supuestamente, los campesinos estaban protegidos por un derecho de arriendo permanente, Yongdianquan, enfiteusis, consuetudinario, además de por una ecología localmente favorable de lazos creados en el seno del clan y de la aldea. La diferencia categórica entre el nuevo sistema y el antiguo resulta obvia. La eliminación de una clase de propietarios rurales y de sus redes estructurales es una precondición de la modernización socialista, y los miembros de las comunidades rurales deben tener iguales derechos y un interés compartido. Fue la organización colectiva de la era de Mao la que permitió la mejoría infraestructural fundamental de la agricultura, así como la aparición de 5 industrias rurales a pequeña escala, herramientas de hierro, cemento, fertilizantes, agua y electricidad y maquinaria ligera que producían para satisfacer las necesidades locales. Ambas cosas dependían de un sistema agrario sin medidas ni colindancias privadas. Las fábricas comunales también sentaron las bases para el florecimiento de las empresas de distritos y aldeas a inicios del periodo de la Reforma, al permitir la absorción de un masivo excedente de mano de obra del campo antes de lo que llegó a ser el mayor flujo masivo de migración rural de la historia humana. De hecho, el punto de arranque de toda la transición al mercado dirigida por el Estado aprovechó esa ventaja crucial de que la tierra estaba en buena medida libre para ser empleada por iniciativas empresariales. Las empresas de distritos y aldeas, por ejemplo, dispusieron de factores de producción extraordinariamente baratos, posesión directa de la tierra y fácil suministro de trabajo poco costoso, así como créditos provenientes de la acumulación colectiva previa y de cooperativas financieras amigas. La retención de la tierra pública y comunal en la era de la Reforma también explica el notable fenómeno de que China haya evitado hasta el momento el peor escenario de barrios marginales, pobreza y lumpenproletarización, típico de una sociedad que se industrializa en cualquier parte del mundo desde el siglo XVIII. Igualmente, a diferencia de las transiciones procomunistas en Rusia y no pocos países del bloque oriental, la resistencia a la privatización de la tierra debe formar parte de la historia china en la que se evitó una situación de contracciones económicas o caídas en picado de los niveles de vida similar a la de esos países. No obstante, la gestión de la tierra en China ha sufrido de inconsistencias y es frágil ante las crecientes dificultades y amenazas. Sobre la base de la Ley de Contrato de la Tierra de Cultivo de 2003, posterior a la Ley de Gestión de la Tierra de 1986, el sistema ha experimentado varias versiones adicionales para ajustarse a las nuevas leyes sobre la propiedad. El objetivo de la ley vigente era estabilizar el derecho de los agricultores a la tierra,
pero su puesta en práctica no tuvo en cuenta los cambios demográficos ocurridos, lo que dio como resultado la aparición de una generación sin tierra. Muchos habían crecido compartiendo las tierras de la familia sin un título propio, pero la rápida urbanización provocó una tensión aún mayor. Al gobierno le preocupa la disminución de la tierra arable y ha decidido establecer una línea roja mínima de 1,8 miles de millones de mu, 120 millones de hectáreas, que deben protegerse. Este mínimo se calculó teniendo en cuenta la meta de alcanzar un 95% de autosuficiencia nacional en el abastecimiento de granos. Los datos oficiales muestran que la tierra arable per cápita de China se ha reducido de 5,2 mu en 1950 a solo 1,4 mu en 2008, debido al crecimiento poblacional y a la pérdida de tierras a manos de la industrialización y la urbanización. Para incentivar la conservación de la tierra, el gobierno ha creado mercados locales en los que las tierras de cultivo colectivas que se han recuperado, sustituyendo las casas individuales por viviendas colectivas que ahorran terreno, por ejemplo, pueden venderse por vales redimibles en efectivo y contabilizarse como parte de las cuotas de tierra para construcciones compradas por los agentes inmobiliarios, tanto públicos como privados. El rápido avance de la liberalización del mercado de la tierra, en especial las políticas de circulación de la tierra, han producido una privatización de facto. Como muchos temen, es posible que ya se haya cruzado la línea roja en vez de un urgente correctivo. La última declaración de política, documento número 1 de 2013, confirma la tendencia a una concentración de la tierra y una expansión urbana mayores. La declaración exige que se complete el registro en curso de la tierra rural para garantizar el derecho a la tierra y el aumento de los ingresos de los campesinos, incluida la compensación por la pérdida de sus tierras. Sin embargo, a pesar de que se establecen procedimientos más estrictos para la adquisición, se subraya que se promoverá aún más el mercado de la tierra para liberar más fuerza de trabajo rural mediante el traspaso de la tierra a empresas mayores, agronegocios especializados, parcelas familiares de agricultura de escala, producción y gestión comercializadas y concentradas. No queda claro cómo podrán hacerse cumplir las otras políticas vigentes relativas al mínimo de tierra arable o al acceso de los agricultores a la tierra. Como China es una potencia manufacturera construida a partir de la mano de obra migrante del campo, desde hace años la tierra ha sido reordenada o circulada internamente sin transferencias de propiedad legales. Fundamentalmente ha cambiado de manos entre aldeanos, parientes, amigos y cooperativas, y también ha pasado de aldeas a agentes inmobiliarios o gobiernos locales. Esos últimos dos actores del mercado nominal de tierras que a menudo actúan de consumo y comparten los beneficios. El derecho formal al usufructo de la tierra sigue siendo una fuente de seguridad crucial para los trabajadores migrantes, si bien muchos de ellos han sido absorbidos por los sistemas de producción y distribución urbanos y en ese caso deben renunciar a su derecho al usufructo. Muchos otros no han logrado asentarse en las ciudades y han regresado a la agricultura, como sucedió durante la reciente recesión económica global, que afectó a los sectores chinos orientados a la exportación, con despidos y cierres de fábricas. Pero este último expediente de la subsistencia enfrenta una creciente amenaza de privatización, medida que no puede garantizar el derecho a la tierra, y es una solución errónea a los problemas de la desposesión forzosa o la financiación de las tierras. No es una solución. La urbanización y las enormes ganancias de la esfera inmobiliaria son las que han creado los incentivos equivocados. Los funcionarios municipales y locales detentan un poder discrecional sobre la tierra propiedad del Estado mediante el cobro de los impuestos y el otorgamiento de licencias, zonificaciones y permisos de construcción, y pueden también convertir tierras colectivas originalmente no comerciables en tierras altamente rentables en un mercado que carece de todo freno.
el incremento del valor de la tierra y un PIB cada vez mayor, al que las frenéticamente repetitivas demoliciones y construcciones hacen una notable contribución, estimulan la especulación en el mercado de la tierra y la vivienda y alteran los órdenes administrativos, financieros y territorial en todo el país. Esta reacción en cadena intensifica, a su vez, la crisis triple, así como diversos problemas de la vida urbana, como la dificultad para encontrar viviendas asequibles, el estatus de residentes, hukou, de los migrantes a quienes se trata como ciudadanos de segunda, y una contaminación cada vez mayor de las ciudades, un verdadero círculo vicioso. El papel desempeñado por los cuadros corruptos de las aldeas fue subrayado en la confrontación de Buchan. Esos cuadros venden o alquilan tierras de las aldeas sin que medie un proceso democrático de toma de decisiones, aunque los dirigentes de las aldeas suelen ser elegidos debido a duraderas o renacidas relaciones tradicionales de parentesco, patriarcado u otras de tipo feudal. En muchos lugares entran en extrañas coaliciones con las fuerzas de mercado, para no mencionar los fraudes electorales, y no son necesariamente representativos o servidores del pueblo. El problema de la gobernanza en la base del campo chino, que se ha venido extendiendo desde la disolución de las comunas, nunca ha sido tan grave. La fortaleza organizativa que la revolución promovió laboriosamente está desapareciendo, a medida que la urbanización se traga aldeas y se expande el agronegocio capitalista. Ya más de 40 millones de campesinos han sido desplazados y cada año 4 o 5 millones más pierden sus tierras. Por tanto, la lucha que se desarrolla actualmente por el derecho a las tierras colectivas y familiares no tiene que ver solamente con la autopreservación de los campesinos, sino también con la tradición de colectivismo y socialismo que la subyace. Como los problemas urbanos y rurales están entrelazados y ambos son manifestaciones del dilema desarrollista de China, ubicado en el contexto global de la integración al mercado, solo un enfoque integral puede afrontarlos. Sobre la mesa hay, esencialmente, dos respuestas estratégicas. Una es cortoplacista, pero estándar y basada en el discurso imperante. Aboga por la urbanización, la modernización y la privatización como las únicas vías para detener la desposesión de tierras, las burbujas inmobiliarias y los desahucios forzosos, y también por convertir el excedente de mano de obra rural en fuerza de trabajo urbana a fin de mejorar la productividad del trabajo en el campo. La otra rechaza esa triple solución, ya que la considera la causa de los mismos problemas que dice resolver. La alternativa tiene que ser una estrategia a largo plazo que aspire a lograr Minsheng, al tiempo que pone fin a la violencia de la estandarización moderna. Buena parte del debate puede tener implicaciones mayores, pero en todos los aspectos en que la búsqueda china parece singular. Ello se debe a su posicionamiento de clase, heredado de la revolución que, no obstante, todavía puede contener mensajes de importancia universal. Consideremos primero la cuestión de la urbanización. La mitad de la población china es rural, y decenas de millones de trabajadores migrantes que trabajan intermitentemente en las ciudades cultivan también la tierra ocasionalmente. La vertiginosa velocidad china llevó la urbanización nominal del país de un 18% en 1978 a más de un 50% en 2011. Es algo para celebrar si se opta por ignorar la destrucción inmediata y a largo plazo que acarreó y a sus víctimas. China forma parte de una imposición global sobre el mundo rural que es cada vez más explotadora y explosiva, y está atrapada por el mito de que el único futuro de los países en desarrollo es urbano, y de que eso es lo que significa el desarrollo. Pero los efectos de una urbanización continua, tal como la conocemos, serían abrumadoramente negativos, al menos en tres aspectos: el ecológico, el demográfico y el social. Esos efectos, a su vez, obstaculizarían el propio desarrollo. El consumo actual de energía de China en términos de PIB per cápita es 2,2 veces el promedio global, y la dependencia energética y mineral tiende a crecer rápidamente. Dejando a un lado el crecimiento industrial, la urbanización, no necesariamente asociada a las industrias productivas, contribuye de modo notable a esa tendencia.
porque como promedio global, el cambio de la vida rural a la urbana duplica aproximadamente el uso de energía y las emisiones de carbono por persona. Y lo que es peor aún, la proporción tierra-población de China es una de las más bajas del planeta. Su tasa de erosión del suelo es también una de las más altas debido a la desertificación y otras formas de pérdida del agua y el suelo. La contaminación en los centros urbanos y las zonas industriales de China se contiene muy poco, debido a una combinación de consideraciones sobre las ganancias y el empleo, así como a otras presiones relativas al crecimiento, la falta de un compromiso de largo aliento y deficiente regulación. En el índice de desempeño ambiental, China ocupa en el año 2012 el lugar 116 entre 132 países. La cuestión de los costos ambientales y de salud del crecimiento es urgente y debe ser afrontada. Mientras tanto, sea cual fuere su tasa de urbanización futura, China tendrá que mantener a una parte sustancial de su población ocupada en la producción de alimentos para el consumo interno. El obvio aspecto determinante en lo relativo a esta cuestión es que, dadas sus dimensiones, el país debe mantener una autosuficiencia alimentaria mínima. Si, por ejemplo, China solo contara con un 60% de autosuficiencia, su demanda excedería en tal medida la actual capacidad del mercado mundial que se agotaría de inmediato sus reservas de granos. ¿Quién alimenta a China? Es una pregunta clásica. La China socialista la enfrentó heroicamente y con notable éxito, a pesar de algunos episodios anómalos. La cuestión reside en que nadie puede darse el lujo de desequilibrar la situación, ni siquiera en el postsocialismo. Pero la urbanización, como parte de la transformación capitalista, exacerba la cuestión merced a las amenazas potencialmente irreversibles de la inseguridad y las dependencias alimentarias. Los formuladores de políticas y los movimientos sociales ambientalistas deben encontrar un enfoque más innovador y holístico. Los nuevos cercados en China y otros países constituyen una ofensiva global contra los productores directos del campo por parte del poder corporativo, del capital real y especulativo. Ellos han llevado a la conversión forzosa en mercancía laboral al campesino masivamente desplazado por la fuerza. Ese proceso destruye los lazos y el tejido social de las comunidades o colectivos del pasado, que a menudo tenían un carácter menos contaminador y despilfarrador. Aún sin catástrofes espectaculares, una urbanización construida sobre las espaldas de los trabajadores migrantes de China ha tenido resultados negativos, como evidencian los sacrificios personales y sociales cotidianos, el chocante despilfarro, las aldeas desoladas y las familias rotas. En muchas áreas, solo los ancianos y los enfermos cultivan los campos, y los padres que trabajan a cientos o miles de kilómetros de distancia dejan atrás a sus hijos. En las ciudades cada vez más hacinadas y segmentadas, los recién llegados luchan sin contar con un fuerte apoyo ni de los gobiernos ni de los sindicatos. Los trabajadores domésticos, muy numerosos y mujeres en su mayoría, son los menos protegidos. Las escenas que se ven a diario son inquietantes. En un extremo hay edificios suntuosos sin ocupar, terrenos de golf y clubs exclusivos, parques turísticos desiertos, aeropuertos y centros comerciales de lujo, y en el otro, proyectos de viviendas públicas construidos con pocos fondos, una visible pobreza urbana y rural, trenes atestados que transportan a trabajadores flotantes y ómnibus escolares con demasiados pasajeros que corren peligrosamente por caminos rurales. Una profunda sensación de alienación e injusticia está muy generalizada entre la población. Incluso entre quienes tienen más medios, muchos se ven obligados a repensar la modernización y a considerar que quizás se ha perdido algo precioso en el proceso. Los jóvenes cultos de las ciudades que se autodenominan esclavos de las hipotecas, fangnum o caracoles, y que no puede costearse una vivienda decorosa, comienzan a reflexionar sobre las contradicciones del crecimiento. ¿Qué pasa si la implacable acumulación de riqueza virtuales no es racional ni una verdadera medida del bienestar? El desarrollo centrado en las ciudades no ha sido ya deslegitimado por su lógica y sus perjuicios desarrollistas.
Esas preguntas son especialmente agudas en las regiones de las minorías más contenciosas de China, donde las crecientes tensiones étnicas están directamente relacionadas con ese estímulo al crecimiento que viene de fuera. Entre las manifestaciones de ese estímulo está la campaña de ir a Occidente, lanzada por Beijing en la década de 1990, sin los debidos cuidados espaciales, culturales, ambientales y de sensibilidades políticas relativos a la etnicidad, la religión y la localidad. En especial, el barrio de colonos de la etnia Han al Tíbet y a Xinjiang, donde comenzó mucho más temprano, pero se concentraba en granjas estatales creadas en lo que otrora fueran eriales. Ha cambiado el paisaje demográfico y económico de esas regiones, provocando temor y resentimiento entre los habitantes locales. Si antes nunca hubo una intención deliberada del Estado de socavar el predominio y las herencias tibetana y musulmana de ambas regiones, la invasiva transición al mercado está encargándose de hacerlo con suma eficiencia. Para muchos miembros de minorías, esta transición apunta a una atemorizadora amenaza de homogeneización comercial o extinción cultural. Además, ha producido nuevas desigualdades de clase que se añaden a las desigualdades étnicas o se disfrazan de ellas. Los funcionarios corruptos y los codiciosos agentes inmobiliarios de origen Han, con su actitud chauvinista, son una combinación que es muy probable que desate cruentos motines. Por tanto, no sería injusto considerar que el presente impasse es resultado del desarrollo capitalista auspiciado por el Estado y del abandono del compromiso socialista con la igualdad y la autonomía regionales. La propagación de movimientos religiosos durante las 2 últimas décadas en zonas bastante seculares de China, que trasciende la cuestión de la libertad de culto para las nacionalidades tradicionalmente religiosas plasmada en la Constitución, tiene también su origen en la crisis moral y la desorientación ideológica producida por las relaciones de mercado. La lección debería ser obvia. Desarrollo humano y social no equivale a expansión urbana, industrial y comercial. El gobierno chino no tendrá más remedio que retomar su política de la década de 1980 de priorizar las ciudades y los pueblos pequeños y no las grandes metrópolis, teniendo en cuenta la preferencia y el conocimiento local sobre lo que el sociólogo Fei Xiaotong ha caracterizado como una China ligada a la tierra. Este concepto antiético a la migración en gran escala del campo a la ciudad alude a la transformación de las zonas rurales mediante la incorporación de cadenas productivas que incluyen la agricultura, ocupaciones colaterales, procesamiento y otras industrias que se alimentan de la producción de la localidad y produzcan para ella. La experiencia inicial tuvo sus problemas, como algunas empresas de distritos y aldeas contaminadoras e inseguras debido a una deficiente regulación. Pero bien implementado, un método no convencional y más sostenible produciría resultados más racionales y deseables desde el punto de vista ecosocial. Después de todo, la política formal promueve Shenzhen-Hua, desarrollo de los distritos y los pueblos, así como un desarrollo urbano-rural integrado. Su objetivo es auspiciar la industrialización de distritos y aldeas a todo lo largo del continuo o la hibridez urbano-rural, lo que es posible gracias a la propiedad pública y la gestión colectiva de la tierra. La idea de una ecocivilización y su derrotero eficiente de alta tecnología, verde y bajo en carbono está siendo analizada seriamente también por el Ministerio de Finanzas, que al fin ha anunciado la introducción de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. El segundo elemento de la receta neoliberal es una agricultura a escala de capital intensivo dirigida por los nuevos sujetos de gestión con un nuevo sistema de gestión agrícola, oficialmente promovida en aras de la modernización, alentado por políticas que le otorgan un trato preferencial. El agronegocio capitalista local y multinacional ha ido ganando terreno sobre las ruinas de la agricultura colectiva. A medida que se hace agresivamente con la tierra, la vieja pregunta sobre la alimentación de China vuelve a un primer plano.
El problema consiste en que el sector agrícola chino provee el sustento básico de la población del país, no solo mediante los bienes comerciales que produce, sino sobre todo gracias a la agricultura de subsistencia de los campesinos. Y, como ya se indicó, el sector incluye también a las decenas de millones de trabajadores migrantes que residen solo temporalmente en las ciudades y reclaman su pedazo de tierra al regresar a su hogar. Esta situación, aun cuando imperfecta, ha funcionado de manera óptima como una estructura de 2 niveles de división generacional del trabajo urbano-rural, según He Shefeng. Como los ancianos pueden permanecer en las aldeas y los jóvenes que no consiguen trabajo urbanos estables o ya no los desean, pueden regresar a vivir de la agricultura. El modelo garantiza un suministro de mano de obra industrial y una agricultura de subsistencia y productora de un excedente, lo que implica una estabilidad social básica y un crecimiento sostenido. El secreto del milagro chino, que hasta el momento está libre de las tribulaciones de los campesinos sin tierra y un gran ejército laboral de reserva, se encuentra en esta fórmula extraordinariamente poco costosa de producción y reproducción del trabajo. Dejando a un lado las cuestiones relativas a los costos humanos, el enfático reconocimiento de la China rural, así como su función sociopolítica para la subsistencia y la seguridad populares constituyen una responsabilidad económica fundamental y gigantesca. Cualquier aumento de escala o modernización del cultivo de la tierra por motivos ideológicos sería un grave error, aunque solo fuera porque las cerca de 200 millones de familias rurales no podrían reasentarse sin arruinar la base de su propia existencia. Añádase que el capital del agronegocio se invierte sobre todo en los cultivos comerciales y el ganado, porque la producción de granos, con la excepción de forraje para el consumo humano directo, resulta menos rentable. Una de las formas que adopta esta inversión es el cercado directo de tierras y la conversión en asalariados en las nuevas fincas mecanizadas de una reducida proporción de los campesinos afectados. Un modelo más blando que se propaga rápidamente y que implica una concentración similar de la tierra, pero un menor desplazamiento de campesinos, se conoce con el nombre de empresa cabeza de dragón más familia. En conjunto, estos métodos conducen a una desaparición de los granos, o incluso a una desagrarización en un sector encargado de alimentar a un país de las dimensiones de China. Al final, la severa presión poblacional sobre la tierra hace obviamente irracional permitir que las grandes empresas compitan con los pequeños productores, o mejor, los aplasten al arrebatarles sus tierras, robarles su margen de ganancia y destruir el modo de vida que valoran. Porque mientras mayor es la inversión que se permite a las grandes empresas, más decrece la producción de granos y menores son los márgenes de retorno de las familias campesinas. Inevitablemente, el capital extrae la mayor parte de los excedentes. En otras palabras, se afecta negativamente no solo la capacidad de suministro de alimentos del Estado, sino también el ya reducido ingreso que los agricultores obtienen en el mercado, ya que el conjunto de la agricultura solo equivale al 10% del PIB. Preocuparse por la productividad del trabajo rural resulta erróneo en este contexto. Por un lado, la proletarización total o parcial de los pequeños propietarios de tierras implica que los bienes comunes antes existentes, que en China son colectivos modernos y no pequeñas economías tradicionales, son invadidos por relaciones de explotación capitalista. Por el otro, expulsar a personas que deben entonces buscar trabajo y sustento en otro lugar equivale a transferir, no a transformar, la baja productividad, para no hablar de los problemas personales y sociales que ello conlleva. En otras palabras, si la precondición para lograr una mayor productividad es la desposesión y el desplazamiento, la productividad disminuye desde un punto de vista macroeconómico. En lo que respecta al núcleo de la agricultura, historiadores y economistas tienden a estar de acuerdo con que la gestión familiar puede ser la más adecuada, dado los ciclos de cosecha y la dependencia ecoclimática del sector. En las civilizaciones agrícolas que perduran durante largo tiempo, también parece históricamente cierto que el cultivo intensivo familiar era más productivo en términos de rendimiento por unidad. Puede que la economía de los pequeños campesinos no sea eficiente en términos de productividad del trabajo,
pero muy bien puede serlo en los de productividad de la tierra. No obstante, con ese argumento no se puede negar el papel central de la cooperación en la organización agrícola, muy relevante en los debates académicos y de política. En el mismo sentido, existen también límites geológicos y ecológicos, en especial debidos a la baja proporción de tierra arable per cápita de China. A pesar de sus aclamados logros, la Revolución Verde ha tenido también algunas consecuencias nocivas. El deterioro de la fertilidad de la tierra se debe a un círculo vicioso de utilización cada vez mayor de productos químicos para mantener la fertilidad del suelo. El valor de los productos agrícolas en términos de nutrición y sabor ha disminuido, mientras que ha aumentado la contaminación por tóxicos de la tierra, el agua y los propios alimentos producidos por una agricultura cada vez más industrializada. Para China, lo más alarmante es la reducción del grano de soberanía alimentaria del país. Aunque mantiene una tasa de autosuficiencia superior al 90%, las importaciones han crecido de manera sustancial. El ingreso de China en la OMC llevó a la bancarrota a sus numerosos productores de soja y debilitó la posición de muchos otros en el mercado. Corporaciones extranjeras de alimentos y semillas, encabezadas por poderosas multinacionales como Monsanto y DuPont, han encontrado un clima sumamente receptivo para sus inversiones en China y han penetrado en casi todas las etapas claves de su producción y sus suministros agrícolas. La creciente participación del agrocapital transnacional en los mercados del maíz, el trigo, el arroz, la soja y los vegetales chinos han sido denunciada por críticos expertos, pero ignorada por el gobierno. De manera similar, se tolera la introducción y la conversión sin fiscalización de productos genéticamente modificados, ya que al Consejo de Estado y al Ministerio de la Agricultura no parece importarles que ello pueda tener un impacto negativo a largo plazo sobre la producción y el consumo internos. En su crítica al capitalismo industrial que le roba al trabajador y arruina las fuentes más duraderas de la tierra, Marx ve el cultivo racional del suelo como propiedad comunal eterna. Condena los residuos fabriles, la acumulación de productos tóxicos, la contaminación de los ríos y del aire, la deforestación y otros costos del progreso capitalista. Para él, la historia de la sociedad humana forma parte de la historia natural y el comunismo es un naturalismo plenamente desarrollado. Solo las acciones cooperativas de productores libres son capaces de sostener esa sincronía entre lo social y lo natural, preservar los recursos finitos de la tierra y revertir la mercantilización del trabajo, la tierra y la vida en general. Estaría en sintonía con esta perspectiva marxista, contraria a los marxistas científicos que menosprecian todo pensamiento antimoderno o romántico acerca de los pequeños productores o la pequeña burguesía. Considerar a los productores rurales directos como el contrapeso adecuado a la integración capitalista. Es posible plantearlo, al menos en el caso de China, siempre que se cuente con condiciones cruciales como la organización colectiva y el apoyo del Estado. Capítulo 7. Una nueva economía rural centrada en esos productores le pondría freno a la destrucción gestionando una extensión finita de tierra para sustentar a la población adoptando enfoques más orientados al ahorro de energía y agua, preservando las semillas orgánicas y biodiversas, abandonando el suelo con restos de plantas y excremento animal, poniendo en práctica sistemas de rotación de cultivos y barbecho, evitando el monocultivo y su profusa aplicación de fertilizantes y pesticidas, y poniendo fin al mal uso o al abuso de la tierra y los alimentos. La validez del aserto de que el monocultivo es más racional económicamente debido a la mayor productividad del trabajo es una cuestión de opciones entre distintos cálculos de costo-beneficio. No obstante, a la larga, especialmente en las condiciones chinas, se puede afirmar que solo el cultivo en una escala relativamente pequeña, flexible y altamente intensiva puede resultar óptimo desde un punto de vista productivo y ambiental, siempre que esté bien organizado en redes cooperativas basadas sobre el uso colectivo de la tierra. El objetivo es conservar la ecobiosfera mediante agrosistemas sanos de intercambios y enlaces, e insumos y productos en un circuito cerrado,
para lograr localmente las mejoras económicas posibles en su alcance, sino en su escala. La agricultura New Age de Philip Hahn es un ejemplo de visión moderna que mira hacia el futuro de la agricultura a pequeña escala en la que la familia es la unidad de trabajo básica. Huang sostiene que ella podría poner a China en el camino de la desinvolución, en referencia a su noción del histórico crecimiento involutivo sin desarrollo de China analizado en el capítulo 2. No mediante una producción mecanizada y a escala, sino mediante la intensificación de capital y trabajo en pequeñas fincas y la cooperación hortícola entre ellas. De nuevo, la premisa de esta idea es el reconocimiento de la lógica espacial de la economía familiar en condiciones de presión poblacional. Lógica que se deriva también de la estructura de propiedad específica de derecho a la tierra en el sistema de responsabilidad familiar. Otras razones para considerar que las pequeñas fincas familiares con doble intensificación de capital y trabajo constituyen el futuro de la agricultura china son el cambio de los patrones de consumo de alimentos en el país, aunque esto exige un examen crítico y la correspondiente transformación estructural de la producción rural. La gestión de las pequeñas unidades familiares es más adecuada debido a la labor manual intensiva, gradual y variada que exige la cría de ganado, aves de corral y peces, y el cultivo de vegetales y frutas en huertos o invernaderos. Pero incluso los alimentos básicos exigen trabajo manual en el policultivo, el intercultivo, el cultivo de las orillas y esquinas, etc. A diferencia de una agricultura con abundancia de tierra, la mayor intensidad de insumos de capital y trabajo por unidad de tierra es una experiencia común en Asia Oriental y China es la más urgida de ella. Sin embargo, este tipo de agricultura no debe suponer una intensificación del consumo energético y se debe poner en práctica prestando la debida atención a la conservación de la biodiversidad natural y el valor de uso de las plantas silvestres. Pero fragmentada y atomizada, la pequeña producción sufriría inexorablemente una mirada de riesgos y amenazas de quiebra a causa de los desastres naturales, la volatilidad de los mercados u otros obstáculos insuperables para el agricultor individual. Esta vulnerabilidad fue uno de los motivos que condujo a la China rural a colectivizarse en la década de 1950. En la situación actual de comunidades rurales fragmentadas y debilitadas, para que el cultivo New Age en pequeña escala logre la seguridad que brinda una economía moral y los beneficios del mercado, son imperativos tres condiciones institucionales. Una es la autoorganización. Las familias campesinas deben organizarse en cooperativas con varios niveles y funciones. Ello podría traer aparejado un grado deseable de concentración de la tierra donde se pueda contar con los beneficios de la mecanización u otras ventajas productivas. Otro es el apoyo gubernamental mediante políticas y subsidios de nivel central a los medios públicos y los agentes socializados a fin de mejorar las obras de infraestructura y los servicios locales. El tercero es la propiedad y la gestión públicas de la tierra, que se analiza a continuación. Las dos primeras medidas institucionales deben cubrir el conjunto de las operaciones upstream, fabricantes de insumos agrícolas, crédito y bancos, midstream, maquinaria y tecnologías para el cultivo, y downstream, procesamiento de los alimentos y otras agroindustrias, transporte y cadenas de venta al detalle, allí donde la tarea resulta imposible para las familias individuales o cuando pueden ser mejor manejadas colectiva o gubernamentalmente. Esto a su vez limitaría las compras de tierra para establecer las cabezas de dragón del agronegocio. Experto en algunas pocas áreas en las que podría llevarse adelante ciertos proyectos infraestructurales o explorar recursos ociosos, siempre bajo estrictas regulaciones en lo que toca a la tierra, el medio ambiente y el trabajo. Los pequeños agricultores no serían entonces unos subcontratistas del más bajo nivel, sujetos al control monopólico del gran capital. Por el contrario, al tiempo que procuraran la integración vertical de todos los streams, podrían formar cooperativas de su propiedad, juntando sus tierras, su trabajo o sus fondos, etc.
o gestionadas por ellos mediante la toma de decisiones democráticas, y conectar a los miembros en los diferentes extremos de la operación mediante contratos basados sobre los principios cooperativos. Un sistema así sería superior en términos de incentivos y estabilidad a una firma que contrata trabajadores por un salario. El trabajo asociado, para utilizar el vocabulario marxiano, también ayudaría a los agricultores a emplear métodos de producción más avanzados y a desarrollarse como individuos libres y plenos, y como ciudadanos capaces de autogobernarse. Además, solo una economía rural basada en familias, pero colectivamente organizada, puede integrarse orgánicamente en la economía nacional socializada y lograr intercambios deseables de mutuo sostenimiento rural-urbano. El propósito, como bien aclara Chen Shiwen, director de la oficina del principal grupo del nivel central sobre trabajo rural, es el fortalecimiento y la consolidación de la condición de sujetos de gestión de los agricultores. El último componente de la solución neoliberal a la crisis del campo chino es privatizar la tierra y profundizar la reforma de mercado, lo que se afirma que satisface una fundamental demanda campesina. En realidad, la tercera condición para que el cultivo avanzado en pequeñas fincas resulte viable, siempre que se cumplan las otras condiciones, a saber, cooperativización y apoyo estatal, es precisamente la existencia de tierras colectivas a las que los campesinos tengan un acceso igualitario en condición de usufructuarios. Sin esta condición, no solo resultaría mucho más difícil crear las cooperativas y materializar de forma efectiva los fondos y la ayuda del gobierno y las industrias, sino que se perdería la protección y el apoyo colectivos a individuos y familias, incluso en cuestiones relativas a la tierra. Si la tierra puede transferirse libremente, la propiedad legal no impediría que se vendiera en momentos de necesidad o de crisis. Sin embargo, ignorando estas objeciones, crece la amenaza de privatización, y en 2012 la circulación de la tierra ya había alcanzado a un 20% de la tierra bajo contratos. Los cercados en gran escala y a largo plazo de tierras de cultivo, pastizales y bosques, a menudo en manos del capital privado con o sin participación del gobierno, aparecen donde quiera que los dirigentes locales priorizan las entradas monetarias en nombre de la modernización. Una consecuencia directa es la disminución de la siembra de granos y de la tierra arable. Al final, si los agricultores y pastores, en tanto productores directos, fueran separados de sus medios de producción y subsistencia, tendrían que buscar sustento en otros sitios. No habría para ellos ni seguridad ni posición subjetiva en la China rural, condiciones ambas consideradas vitales también para la autosuficiencia de granos básicos y la estabilidad de toda la nación. El actual proyecto de clarificación de derechos, Ke Quan, encaminado a volver a certificar la propiedad colectiva y el usufructo individual, no ha terminado. La medida es una espada de doble filo que podría constituir un paso más en el camino de la privatización de la tierra. El sistema vigente de tenencia de la tierra es lo bastante ambiguo como para permitirles a los funcionarios locales y los agentes inmobiliarios privados a hacer negocios lucrativos. Pero esas ambigüedades, despreciadas por los economistas profesionales, cumplen también la función de bloquear una privatización en toda la línea. Esa distinción delicada, pero principista, entre propiedad y usufructo, o entre posesión y derecho de uso, tiene sentido en un mercado socializado y públicamente regulado, en el que los derechos pueden estar sujetos al intercambio sin que ello implique una transferencia de la propiedad legal. Wen Tiehun explica por qué la tradición dualidad china de derechos comunes y privados sobre la tierra sigue siendo válida, al demostrar que mientras más escasa resulta la tierra, mayor es el costo de la privatización. En particular, este necesario sistema dual no debe ser socavado poniendo un énfasis desmesurado en la solidez del usufructo como propiedad privada de facto. El intercambio de los derechos a la tierra debe estar estrictamente limitado y regulado, y hay que salvaguardar el monopolio gubernamental sobre el mercado primario de tierras mediante un sistema estatal de reserva de tierras con un incremento del valor de los terrenos que no se deba a que el trabajo de los propietarios privados engrose las arcas del Estado.
quienes abogan en los círculos políticos y académicos de China por el abandono del sistema vigente a favor de una clarificación capitalista madura de los derechos de propiedad, esgrime unos pocos argumentos superficiales, pero son ingenuos o deliberadamente falaces cuando afirman que la privatización frenaría el despojo de tierras y protegería la justa participación de los campesinos en el desarrollo urbano. Lo cierto es que, como demuestra profusamente la historia china de agricultores sin tierra y revueltas campesinas, así como las tendencias recientes al desplazamiento, la privatización no haría sino conducir a la rápida concentración de las tierras en manos de especuladores inmobiliarios, capitalistas agroindustriales nacionales y extranjeros, y nuevos terratenientes surgidos de la acumulación privada. El renacimiento de una clase de grandes propietarios de tierra retrotraería a China a la vieja sociedad, la misma que obligó a realizar y justificó una de las mayores y más violentas revoluciones sociales de la historia del mundo. Las funciones últimas de la tierra de garantizar la seguridad y la estabilidad de China tornan más imperativa la oposición a una privatización que sería radicalmente irresponsable. No haría sino empeorar los problemas existentes y provocar una intranquilidad cada vez mayor o incluso una ruptura social. También podría empujar a la China rural a convertirse en una víctima más y sin duda la mayor de las cadenas y relaciones productivas globales más explotadoras. En vez de las clásicas vías prusiana o norteamericana comparadas por Lenin y debatidas más recientemente por intelectuales chinos preocupados por el tema, China podría terminar por tomar el rumbo de Filipinas, como advierte Li Changping. Buena parte de lo que China ha logrado en términos de desarrollo, incluida la transición al mercado, se debe a un sistema público de tierras, soberanía del Estado sobre los territorios y los recursos naturales fundamentales de la nación, control gubernamental de la tierra urbana y prerrogativas de requisa de tierras colectivas en caso de prioridad de política, gestión colectiva de la tierra comunal y de las aldeas, y derecho a un uso igualitario de la tierra colectiva en el campo. Este sistema ha permitido sustanciales transformaciones infraestructurales en la China rural y urbana a partir de 1949, incluido cierto grado de industrialización rural. Ese desarrollo industrial, a su vez, ha contribuido a elevar los ingresos de las familias y a absorber la mano de obra excedente en la agricultura. Por tanto, las tierras públicas son un factor fundamental para explicar la ausencia en China de males urbanos típicos del tercer mundo. El hecho de que la propiedad, el control y la gestión públicos de la tierra sean una condición fundamental del bienestar y el desarrollo chinos es razón suficiente para que se defienda con rigor un sistema que hasta el momento ha resistido los embates de la privatización informal de las tierras de cultivo, la minería y los bosques. Además, la seguridad que brindan las tierras colectivas subyace a los incentivos personales y la lógica organizativa de maximizar el rendimiento por unidad en la agricultura. Añádase que, de mantenerse el sistema, podría alentarse el flujo inverso de los trabajadores migrantes y su desmercantilización. A la vez, la tierra en manos del Estado es esencial para el desarrollo industrial, la planificación urbana y la infraestructura. Las viviendas asequibles para los nuevos trabajadores y los recién llegados, por ejemplo, dependen de la existencia de tierras y fondos públicos. Con la propiedad en manos del Estado, los gobiernos centrales y locales contarían con el poder para limitar el agotamiento de la tierra. Tierras perdidas por adquisición legales o ilegales para propósitos de expansión urbana, construcción despilfarradora, desagrarización y tierras de cultivo ociosas, con excepción de las que están en barbecho. En particular, si es que tiene que existir un mercado socializado de la tierra, este debe ser dirigido directamente por agencias profesionales del Estado en beneficio de la población. Chen Shiwen señala con razón que las unidades rurales de producción para la subsistencia podrían circular en el seno de los colectivos de las aldeas, pero no venderse a compradores externos. Ninguna tierra entregada en usufructo debería ser gravada con una hipoteca. Las políticas deben estar encaminadas hacia el apoyo al financiamiento y el microcrédito cooperativos para la economía de las familias y los pequeños negocios, además de los subsidios agrícolas.
Insistir en que la tierra debe ser de propiedad y gestión públicas es buscar un reordenamiento óptimo de las relaciones entre el Estado, el capital y el trabajo, entre la nación y el sistema global, entre el mercado y la comunidad, entre la ciudad y el campo. China se encuentra en una encrucijada de su desarrollo. Enfrenta opciones que oscilan entre fortalecer a los productores directos o dar la bienvenida al dominio del agrocapital multinacional, entre la organización o la atomización de la pequeña producción, entre la reconstrucción del nivel colectivo de doble gestión o la privatización, entre la revitalización de la sociedad rural o continuar sacrificándola en aras de una urbanización que es a la larga insostenible, entre garantizar la soberanía alimentaria o depender de un mercado global lleno de riesgos y en última instancia insuficiente, y entre una transformación capitalista de la China rural o una transformación socialista de la misma para convertirla en una economía moral moderna. Las decisiones que tome China determinarán su futuro y el del mundo. Las cuestiones agrarias referidas a las políticas a adoptar sobre la tierra, los alimentos, los campesinos y la organización rural, altamente influidas por la política, son también cuestiones ideológicas. Considerar que la industrialización, la urbanización y la agricultura comercializada son una medida del desarrollo constituye una ideología. Y también entender la modernización en términos del mercado, el industrialismo y el urbanismo. Si bien el surgimiento del capitalismo trajo aparejadas transformaciones industriales y urbanas, ese camino resulta indeseable desde un punto de vista humano y es ecológicamente irrepetible en el siglo XXI. No es solo que la interconexión que antes existía entre los procesos de industrialización y urbanización más o menos se hayan roto en el postindustrialismo, sino que también la promesa del capitalismo de una modernidad global integrada ha caído por tierra hecha pedazos, como atestiguan las profundas brechas y las calamidades que el sistema, como un plan de destrucción, reproduce una y otra vez. El capitalismo sobrevive mediante la destrucción de las dos fuentes principales de su propia riqueza, la tierra y el trabajador, mientras que la extracción desmedida, la contaminación y un planeta de barrios marginales corrompe el crecimiento y sus promesas. El fetiche de la acumulación de riquezas está en bancarrota. La idea de que los pobres ejerzan su derecho socioeconómico a desarrollarse es indiscutiblemente justa. Es solo cuando se permite que reine el desarrollismo que el desarrollo se sale de sus cauces. La modernización localmente adaptada es posible, como demuestra la nueva China, uno de los estados históricamente socialistas y empeñados en el desarrollo. De ahí que lo que está en juego no es si el nacionalismo económico es o no justificable, dadas las condiciones pasadas y presentes de polarización e injusticia globales. La cuestión reside en el tipo de desarrollo que se promueve. Un desarrollo que se persigue de modo independiente para cambiar la posición desfavorecida de una nación que beneficia al conjunto de una población antes empobrecida y en el cual se protegen el tejido social orgánico de las comunidades locales y su entorno natural durante el proceso. Al final, el florecimiento humano no se mide en PIB, tasas de urbanización o valores de mercado, y no puede consistir en la estandarización y la homogeneización. De hecho, los métodos de modernización al uso niega el desarrollo socialmente deseable. De igual manera, ya es hora de descopiar los conceptos de modernidad y capitalismo equiparados por una ideología. Las formidables objeciones a la estandarización moderna debido a los problemas identificados en este capítulo son de dos tipos, blandas y duras. Las lógicas económica, ecosistémica y geopolítica son duras, al igual que los rendimientos cada vez menores de la Tierra, que es uno de los dilemas terminales que enfrentan la sociedad humana. Esos límites pueden ser aún más duros en China, dadas sus condiciones ecológicas y demográficas adversas. Además, desde un punto de vista geopolítico, a pesar de su postura diplomática de bajo perfil y de sus colaborativas contribuciones a la economía mundial, China sigue enfrentando recelos internacionales derivados de una mentalidad de Guerra Fría.
Los Estados Unidos han reafirmado su predominio estratégico en Asia en la era de la posguerra fría. La interminable campaña de darle palo a China se ha extendido a algunos de sus países vecinos. A pesar del gran número de empresas extranjeras presentes en el país, las compañías chinas a menudo fracasan cuando intentan realizar adquisiciones en Occidente, donde el proteccionismo contra China es especialmente fuerte. Mientras tanto, a diferencia de las antiguas potencias coloniales y moralmente distintas de sus prácticas, China no puede aspirar a una expansión ultramarina en busca de alivio ecológico o extracción de recursos, y su política de salir al exterior es contradictoria en sí misma. Incluso si resulta erróneo por razones históricas e ideológicas comparar la incesante búsqueda china de energía a la antigua exploración capitalista, China y la India, etc., participa sin duda en el juego de la acumulación global capitalista y ha abandonado el mundo perdido del internacionalismo. Pero precisamente porque las determinantes duras hacen insostenible el impasse del desarrollo global, las preferencias social-morales profundamente enraizadas pueden desempeñar un papel blando, pero no menos decisivo a la forja de alternativas. Esas preferencias son evidentes en la conciencia de clase, el compromiso social, los movimientos sociales y la moral comunal en diversas partes del mundo. Los pasos de avance que se den en algún lugar podrían implicar la preparación material, cultural y política para una nueva economía moral. De ahí los contornos de la cuestión agraria. Despojos de tierra facilitados por el Estado que realizan las regiones ricas para externalizar su producción y los inversionistas privados con fines de lucro, que no tienen precedentes por su escala, su naturaleza generalizada, que afecta a todo el campesinado y su profundidad. Mientras las semillas y plantas genéticamente modificadas conquistan la agricultura y su biodiversidad, y gigantescas corporaciones transnacionales adquieren derechos para la extracción de minerales, metales preciosos y agua en el sur del país, existe una profunda falla teórica en la comprensión de los vínculos entre las prioridades del capital financiero internacional y la destrucción de las personas, su sustento y sus recursos más allá de los países centrales del capitalismo. Como China es solo un caso de esos vínculos, aunque gigantesco y relativamente nuevo, la búsqueda china de una alternativa podría tener resonancias globales. Esa búsqueda será también inevitablemente política en tanto proyecto para que los productores directos readquieran su condición de sujetos, su organización y su poder.